La charla de hoy se trata de la calidad del empleo en Chile. Mi nombre es Santiago Rocerotti, soy investigador de Fundación Sol y economista de profesión. ¿Ya? La presentación se estructura a grandes rasgos en tres ejes, ¿cierto? Una presentación donde les voy a contar muy por encima, ¿cierto? Qué es lo que hacemos como fundación, para que sepan también de dónde viene el análisis que nosotros estamos haciendo. También contarles las fuentes de información de este trabajo y finalmente repasar algunos conceptos básicos, ¿cierto? Para poder entrar ya a hablar de lleno sobre la calidad del empleo en Chile, donde vamos a ver en primer lugar unas características generales del empleo, luego enfocándose en cómo ha sido la evolución del empleo post pandemia, ¿cierto? Donde vimos que hubo una situación bien crítica, luego un foco en los salarios particularmente, y finalmente un análisis también medio por encima, ¿cierto? De cómo es el empleo en la región de Magallanes. Y acá, bueno, yo no soy experto en la región, ¿cierto? Pero sí hemos tenido algunos análisis regionales, donde acá se hizo, ¿cierto?, una selección de los principales resultados. Y finalmente mostrar las conclusiones. ¿Ya? Bueno, la Fundación Sol es un centro de investigación y acción que busca generar conocimiento crítico y acciones para potenciar luchas sociales. Les comentaba recién, ¿cierto? Nosotros estamos a puertas de cumplir 15 años. Y bueno, además de la investigación, ¿qué es lo que hacemos? En la parte del sector de acción, trabajamos mucho con sindicatos, lo asesoramos en procesos de negociación colectiva principalmente. También hacemos formación sindical y también docencia universitaria, ¿cierto? Como equipo en general. Son como las grandes tareas que nosotros realizamos y nos enfocamos en las siguientes líneas de trabajo principalmente, que son, bueno, empleo y sindicalismo, pensiones y seguridad social, también temas de género, cuidado, uso del tiempo y finalmente también algunos estudios ligados más bien al extractivismo, cosas así. Para esta presentación en particular voy a considerar algunos resultados que obtuvimos de los tres estudios que salen ahí, ¿cierto? El informe mensual de calidad del empleo INSEE, ese es un informe que nosotros sacamos mes a mes. Se saca a partir de la encuesta nacional de empleo del INE, que es una encuesta que sale todos los meses, y en este caso vamos a analizar las últimas cifras disponibles, que son del trimestre de julio, agosto, septiembre del año 2022. Ya, esta es la encuesta con la cual el INE y el gobierno, ¿cierto?, saca las estadísticas oficiales de empleo. Luego, el siguiente estudio es los verdaderos salarios de Chile, que es un estudio que salió este año a partir de la encuesta suplementaria de ingresos del INE. Esta es una encuesta que se levanta una vez al año de parte del INE. Se llama suplementaria porque va anexa a la encuesta nacional de empleo. Y como les comentaba, ¿cierto?, una vez al año, y ahora aquí vamos a estar analizando los últimos datos disponibles también, que son del último trimestre de 2021. Y finalmente un puro cuadrito en realidad está de este estudio, que es la pobreza del modelo chileno, que lo sacamos el año pasado en base a la última CACEN disponible, que es la CACEN 2020 en pandemia. Ahora, si no me equivoco, esta semana va a salir la nueva versión de CACEN, pero esto es lo que está disponible ahora. ¿Ya? Algunos conceptos básicos, como para estar, ¿cierto?, hablando el mismo lenguaje. La población en edad de trabajar tiene que ver con las personas, ¿cierto?, de 15 años de edad o más, que son, según la legislación chilena, quienes están en edad de trabajar. Las personas ocupadas son personas que están en edad de trabajar y que trabajaron al menos una hora durante la semana de referencia a cambio de remuneración o beneficio. ¿Ya? Acá ya hay una cosa que llama la atención, ¿cierto?, que es una persona que realizó un pololo por una hora, por ejemplo, aparece como empleada. ¿Ya? Entonces ahí para ir notando ciertas cositas que después vamos a ir mirando con mayor profundidad. Por otro lado están las personas desocupadas, que son personas en edad de trabajar nuevamente, que no estaban ocupadas durante la semana de referencia, pero que han hecho gestiones para buscar empleo en las últimas 4 semanas y a su vez están disponibles para trabajar en las 2 semanas siguientes. ¿Ya? Cuando el gobierno, cuando el INE, cuando cualquier autoridad, ¿cierto?, habla de ocupación y desocupación, es bajo estos criterios. ¿Ya? Esto es algo que es importante como para partir.
Luego que tenemos un par de conceptos más, ¿cierto? La población económicamente activa básicamente son las personas que están ocupadas o desocupadas. O sea, como sale acá, ¿cierto? La PEA son las personas ocupadas más las personas desocupadas. Si uno le suma las personas inactivas, que son personas que están en edad de trabajar, pero que por distintos motivos no están trabajando ni tampoco buscando empleo, esas son las personas que son inactivas. Y ahí, ¿cierto? Sale nuevamente, como aquí es bien explícito, la población de trabajar se divide entre las personas ocupadas, desocupadas e inactivas. Si hay algo que no entienden, que prefieren que repita, me dice. Ahora sí, hablando de algunas tasas, que las voy a presentar más adelante, por eso lo menciono al tiro. La tasa de participación corresponde a la población económicamente activa, partido por de participación, sí, la población económicamente activa, partido por la población en edad de trabajar. La tasa de ocupación son las personas ocupadas, partido por la población en edad de trabajar. Y la tasa de desempleo, que esta vendría siendo, ¿cierto?, la más mediática, la que siempre se habla, que hoy está en un 8%, son las personas desempleadas sobre el total de la población económicamente activa. Ya, es decir, acá cuando se habla de desempleo, son las personas, esto no considera las personas que no están buscando empleo, nada, esto solamente considera las personas desempleadas por sobre el total de personas ocupadas y desocupadas. Ahora hay un par de conceptos más, ¿cierto?, que es las personas subempleadas, que son personas que trabajan media jornada o menos, es decir, aparecen como ocupadas, ¿cierto?, porque trabajaron al menos una hora, pero que tienen disponibilidad de trabajar más horas, ¿cierto? ¿Cuál es la lógica de esto? Es que son personas que quieren trabajar, que tienen un trabajo parcial, pero que el mercado laboral no les está ofreciendo la posibilidad de trabajar más. Y por otro lado tenemos a las personas desalentadas, que son personas que en las últimas 4 semanas no buscaron empleo, pero no porque no quieren trabajar, ¿cierto?, sino que porque ya se cansaron, no pillaron empleo por X motivo, ¿cierto?, y que por motivos de desaliento dejaron de buscar. Y acá hay un indicador, ¿cierto?, que es la tasa de desempleo integral, que intenta tomar en cuenta justamente estos fenómenos, donde se consideran las personas desocupadas, las personas desalentadas y las personas subempleadas, ¿cierto?, y que están divididos en dos para ajustar por el tema horario, y dividido por la población económicamente activa, agregando las personas desalentadas. ¿Ya? Eso como base, ¿cierto? Ahora ya entrando de lleno en lo que vendría siendo la calidad del empleo en Chile, vemos con el siguiente cuadro. Hoy en Chile existen un poquito más de 16 millones de personas en edad de trabajar. ¿Ya? De esos 16 millones, hay 9.600.000 más o menos que están económicamente activas, que se descomponen entre las personas ocupadas, casi 9 millones, y las desocupadas, que llegan entre los 770.000 más o menos, personas, con casi 6 millones y medio de personas que están inactivas. ¿Ya? Si miramos la situación por género, vemos que igual es una situación bastante interesante lo que se da, igual también resultados de cierta forma a esta altura ya esperables, ¿cierto? Vemos que si consideramos toda la población de trabajar, son más las mujeres. Sin embargo, si miramos a la población económicamente activa, vemos que son mucho más los hombres, ¿cierto? O sea, hay 5 millones y medio de hombres económicamente activos versus 4 millones de mujeres, siendo que las mujeres son más. ¿Esto a qué responde, cierto? Bueno, también muchas teorías lo indican, ¿cierto? Las mujeres por lo general se dedican más al trabajo no remunerado, al trabajo doméstico en la casa, mientras que el hombre sale al espacio público a hacer tareas productivas y remuneradas. ¿Ya? Si uno mira los ocupados, desocupados, inactivos, te hablan más o menos del mismo fenómeno. Hay más hombres ocupados que mujeres, hay más hombres desocupados que mujeres, y hay más mujeres inactivas que hombres. ¿Ya? Eso como una foto, ¿cierto?, de la situación actual. Mirando las tasas, el mismo análisis más o menos se repite. Acá hay de esos 16 millones de personas que están en edad de trabajar, un 60% participa del mercado laboral a través de un empleo o buscando empleo, un 55% está aproximadamente está ocupado.
Como les comentaba, la tasa de desempleo, esta se llama la tasa de desempleo abierta, que es la tasa más oficial, ¿cierto?, de desempleo, está en un 8%, pero si nosotros miramos la tasa de desempleo integral, que considera además las personas desalentadas y subempleadas, esta sube a un 11%. Entonces, eso es un poco también el énfasis que nosotros intentamos hacer, ¿cierto? Si bien las cifras oficiales muestran que la tasa de desempleo es un 8%, si uno entra a mirar con un poquito más en detalle cuál es la situación de las personas del mercado laboral, vemos que hay más personas con problemas de empleo en el país. Igual, bueno, la TDI también la publica el INE, ¿cierto? Estos son indicadores súper aceptados en la literatura y en los organismos públicos. Y en cuanto a la mirada de género, se repite el fenómeno que les comentaba anteriormente. Los hombres tienen una tasa de participación muy superior a las mujeres, de un 70% versus casi un 50%. También lo mismo se repite en el caso de la tasa de ocupación, casi un 65% hombres versus un 45% mujeres. Las mujeres muestran una tasa de desempleo mayor que los hombres, esto considerando la tasa de desempleo abierta como también la tasa de desempleo integral. Entonces, como primera conclusión, ¿cierto?, ¿qué es lo que vemos? Sobre este total de 16 millones de personas que están trabajando, vemos que hay un grupo importante que está inactivo, ¿cierto? Y por otro lado vemos que hay una brecha importante también en cuanto a la participación en el mercado laboral, si es que hacemos un análisis por género. Acá hay un indicador adicional que a nosotros nos gusta mucho porque es como una versión aún más completa de lo que es la tasa de desempleo integral. Es un poco complejo de explicar, ¿cierto? A nosotros siempre nos cuesta dar a entender bien esta idea, pero este vendría siendo el indicador de la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, que incorpora un poco todas las medidas de subutilización. ¿Ya? Es decir, toma a los desempleados, a iniciadores disponibles, que no lo detallé delante, pero son personas que no buscaron trabajo porque próximamente van a empezar un trabajo, pero que igual necesitan el trabajo hoy, ¿cierto? Pero que no buscaron por eso. Eso lo incorpora en ambos, se incorpora para este indicador. Están los desalentados y los subempleados, que en este caso se cuentan no ajustados por una carga horaria, ¿cierto?, sino que se cuentan como número de personas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que muestra esta tasa? Estas son las personas que presionan el mercado laboral, ¿cierto? O sea, esto nos muestra a todas las personas básicamente todas las personas que quieren trabajar y que hoy el mercado laboral no está utilizando estos recursos de cierta forma. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos muestra esto? Que prácticamente el 20%, es decir, más de 2 millones de personas tienen problemas de desempleo total, parcial o potencial. Esto es bastante más que los 773.000 que nosotros veíamos antes, que son las personas desempleadas. Ahora ya entrando a caracterizar, ¿cierto?, más el empleo, ahí arribita están los principales resultados, ¿cierto?, si consideramos el total nacional, y luego está este cuadro que en verdad no se ve mucho, pero que muestra las diferencias por sexo. ¿Ya? Si nosotros miramos total nacional, vemos que el 60% casi de las personas empleadas están empleadas en el sector privado, asalariadas privadas. El 21% son cuentapropistas, ya, es decir, tienen un negocio por cuenta propia, y un 12,6% trabajan en el sector público. ¿Ya? Ahora, si nosotros miramos la situación por género, vemos que igual hay diferencias, ¿cierto? Más allá, ¿cierto? Volviendo nuevamente. Las mujeres participan menos en el mercado laboral, pero también hay diferencias en qué tipo de oficios y trabajos hacen. Entonces, acá por ejemplo, este es el sector público, perdón, este es el sector privado, ¿cierto?, para los hombres, con un 65% de participación, el 21% de cuenta propia, y acá, si no me equivoco, es un 9% de sector público. Mientras que si miramos ahí, vemos que en el caso de las mujeres trabajan menos en el sector privado y más en el sector público. ¿Ya? En cuanto a la cuenta propia, no varía, no hay brecha de género, ¿cierto?, tiene la misma cifra. Y lo que sí llama la atención, esta franjita acá, son las personas que trabajan como empleadores. Ya vemos que eso supera un poquito el 4% en el caso de los hombres, pero en el caso de las mujeres llega un 2%. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay más hombres que mujeres, ¿cierto?, que son empleadores que están en cargos de poder. Y lo otro que llama la atención
que es lo que está, si no me equivoco, está planificado acá, tiene que ver con el servicio doméstico, ¿cierto? Donde justamente son las mujeres quienes realizan más las labores del servicio doméstico versus lo que la proporción que ocupan los hombres en ese mismo caso. Ahora, haciendo un análisis según tamaño de empresa, vemos que acá está la división por tramos. Estos son los tramos que se utilizan habitualmente en las encuestas de hogares, también que están considerados en el Código del Trabajo. Y vemos que el tramo de empresa que agrupa la mayor cantidad de personas son las grandes empresas de más de 200 trabajadores, ya con un 30,6%. Ahora, si nosotros consideramos a todas las personas que trabajan en empresas de menos de 49 trabajadores en estricto rigor, vemos que alcanza el 50,3%. Es decir, hay una proporción muy importante del empleo que se da justamente en las empresas de menor tamaño, que es la mitad, prácticamente. Si hacemos un análisis según tipo de jornada, vemos que un 79% prácticamente, ¿cierto?, está en jornada completa versus un 21% que está en jornada parcial. Acá no estamos hablando de subempleo, ¿cierto?, sino que netamente de la jornada, ¿cierto? Un 21% jornada parcial, 79% jornada completa. Y ahora sí, si miramos el subempleo, ¿cierto?, vemos que dentro de ese total de personas que trabajan jornada parcial hay un 25, casi un 26% que está subempleada, es decir, que quisiera trabajar más. Ya, estas son algunas alertas, ¿cierto?, de lo que estamos viendo en el mundo del trabajo. Lo otro, ¿cierto?, es considerar el empleo informal. ¿Cuál es el empleo informal? Por un lado, las personas asalariadas que ¿cierto?, trabajan bajo una relación de subordinación, reciben un salario, pero a quienes no se les pagan cotizaciones previsionales y de salud. Y también considera, por ejemplo, a los cuentapropistas o empleadores que trabajan en una unidad productiva, ¿cierto?, en un negocio que no tiene iniciada su actividad en servicio de impuesto interno. Y vemos que esta tasa, ¿cierto?, de informalidad alcanza el 27%. ¿Por qué esto es preocupante? Porque justamente es en el empleo informal donde se concentra, donde hay un mayor riesgo de tener problemas laborales del tipo, bueno, un poco lo que veníamos hablando antes, ¿cierto? Por un lado, bajo salario, temas de horario y distintos temas de condiciones laborales que son perjudiciales para los trabajadores y trabajadoras. Y aquí entramos a un poquito mirar más con lupa, ¿cierto?, el empleo según tipo de inserción. Nosotros como fundación tenemos estas tres categorías que hemos trabajado, donde está por un lado el 27% de trabajo informal, ¿cierto? Pero el trabajo ya formal también lo entramos a analizar más en detalle, donde identificamos dos categorías. Por un lado el empleo endeble y por otro lado el empleo protegido. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Como les comentaba, ambos son formales, ambos tienen contrato de trabajo, tienen cotizaciones previsionales y tienen cotizaciones de salud, pero un empleo protegido es uno que tiene liquidación de sueldo, es uno que tiene vacaciones, uno que tiene derecho a licencias médicas, uno que tiene un empleador que es claramente distinguible, ¿cierto?, versus un empleo endeble que no tiene esas condiciones. ¿Ya? ¿Quiénes están principalmente en estas categorías? Los trabajadores honorarios y los trabajadores externalizados.